Bienvenidos a nuestro punto doctrinal. El día de hoy hablaremos sobre el dolor, el amor y la alegría, y cómo estos tres elementos están unidos de forma inseparable. Lo podemos ver en algunos escritos de San José María Escrivá de Balaguer acerca del matrimonio, y también cómo otros grandes santos hablan sobre estos tres elementos que están siempre unidos y que deben de reinar en todas las familias cristianas. El primer elemento que vamos a tocar va a ser el dolor. Decía San José María Escrivá de Balaguer: siempre con alegría, ningún día sin cruz. Y San Luis María Griñón de Montfort, en el libro Carta a los amigos de la cruz, decía: un amigo de la cruz es un hombre capaz de caminar 100.000 leguas por ir en busca de una, porque entiende el valor de la cruz. Y decía él: ¿qué cruz no tener cruz? O sea, realmente es un don del amor de Dios. Aquellas cruces del día a día, aquellas cruces que se presentan en esos momentos en que uno está tan complicado, con 1000 ocupaciones, con 1000 tareas, y es pensar que ustedes, como padres de familia, deben de enseñarles a sus hijos el valor del dolor, el valor de saber sufrir, el valor de saber aprovechar las cosas, aquellos sufrimientos que nos suceden en estos momentos en que no esperamos que pasen. Y muchas veces a los padres de familia les pasa esto muy a menudo con sus hijos, ¿sí? Aquel hijo que uno tiene que estar detrás para que cumpla con las tareas de la casa, o bien para que cumpla con los trabajos del colegio, de la escuela, porque si no están detrás de él o no están junto a él, él no las va a hacer, o realmente puede mentir. Y entonces esas contrariedades van pesando en el interior, porque muchas veces ustedes pueden estar un poco cansados, un poco agobiados de las ocupaciones del trabajo, de los oficios que han tenido que hacer, y es pensar que llegan a la casa a tener más cruces, porque sus hijos, en vez de aliviarles, en algunas ocasiones les preocupan más con la falta de desinterés que tienen para las cosas de la escuela, con la falta de interés que tienen para mantener la casa en orden, para mantener el hogar limpio como debe de ser. Y esas pequeñas contrariedades van alimentando el amor por Dios, van alimentando las virtudes, porque precisamente uno ejercita la virtud cuando ésta es probada. Entonces, ¿cómo ejercitar la paciencia con los hijos en esos momentos en que uno quisiera llamarle la atención, en que uno quisiera, Dios mío, pero ir corriendo detrás de ellos? Entonces, en esos momentos, cuando sé guardar la calma y le enseño a mi hijo: esto que hiciste está mal, te das cuenta de tus acciones, te das cuenta de las consecuencias de tus actos, te das cuenta que no fuiste responsable, y por no haber sido responsable tienes esa calificación. ¿Crees que Dios se merece ese esfuerzo que estás haciendo tan mínimo por ser un buen estudiante, por ser un buen hijo? Entonces es hacerle reflexionar. Muchas veces las palabras pueden penetrar más el corazón que cualquier castigo físico. Por eso Don Bosco, él, al aplicar el método preventivo con sus niños del oratorio, lograba hacer que niños que sean delincuentes, que tenían vicios, que robaban, muchas cosas malas, llegaran a ser tan buenos niños, que llegaran a ocuparse en labores de verdad, carpintería, ser costureros, barberos, y los niños se daban cuenta de que la energía que tenían la podían emplear para cosas buenas, que el mundo les había enseñado a robar, a hacer delincuencia. Pero entonces Don Bosco, a través del amor, a través de la caridad, a través del amor a Dios, les enseñaba a estos niños cómo realmente ser niños buenos, cómo realmente ser niños que disfrutaran de su infancia y que no sean niños vagos, niños perezosos. Y así él convertía a niños que eran tan terribles, tan peligrosos, en niños realmente responsables, piadosos, con conversiones impresionantes como Miguel Magone, y así tantos niños que entraron en el oratorio. De tal forma que podemos ayudar a nuestros hijos más rebeldes, más inquietos, aquellos que requieren mayor atención de nosotros. Podemos ayudar a estos con el amor y con la paciencia. Entonces ustedes como padres deben de saber aprovechar esas cruces, ¿sí? Porque es muy fácil quejarse de las cruces, es muy fácil quejarse
de las contrariedades, de las complicaciones, de llegar a la casa cansado y ver que tu hijo no está haciendo lo que le habías pedido que haga. Pero eso es muy fácil, quejarse, gritar, enfurecerse, descargar la ira a través del castigo físico, ¿sí? Es muy fácil. Pero lo complicado y lo que demuestra realmente temple y carácter interno es el saber sobrellevar esa cruz, sobrellevar ese padecimiento, sobrellevar esa incomodidad que en ese momento vienes a recibir al entrar al hogar y ver las cosas así, como no te gustan, como no habías planeado, y entonces tienes temple para guardar la ira que quieres descargar, pero con energía, no sin energía, con la autoridad de padre, decirle: hijo, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? ¿Te has dado cuenta cómo has empleado el tiempo que tenías? El tiempo tan precioso que has hecho en este tiempo. Y a ver, que él dé cuentas, ¿no? Bueno, me quedé acostado en la cama, no hice esto, no hice aquello. Definitivamente no aproveché el tiempo. Muy bien, ¿cuáles crees que son las consecuencias de no haber aprovechado el tiempo? Y bueno, y ahora te vas a tener que quedar hasta tarde terminando las tareas, porque tienes que ser responsable y mañana levantarte a la misma hora. O sea, es hacer que él asuma la responsabilidad de sus actos y así realmente ayudarle a crecer en el amor a Dios, así realmente ayudarle a ser un buen hijo. Muchos santos han tenido la gracia de tener sufrimientos físicos, ¿sí? Enfermedades, muchas contrariedades, enfermedades en el estómago, en la columna, etc. Y ellos siempre nos han enseñado que uno debe asumir estos dolores físicos como un regalo del cielo. Entonces, si tienes algo que en su salud le esté afectando, en su parte anímica, ¿sí? Tal vez alguna tendencia a la melancolía, a la tristeza, si está pasando por cualquiera de estas cosas, es recibir con alegría. Como decía un padre español: alégrate, alégrate porque Dios te ama mucho. Cuanto mayor sientas la cruz de Cristo, mayor debes de sentir el amor que Él te tiene. Los santos decían que Jesús a los que ama los cita en la cruz. A los que ama los cita en la cruz, en el dolor. San Alfonso María Ligorio decía que el Calvario era el monte de los amantes, donde estaba Cristo entregándose por el amado, por el alma, y el alma que quiere corresponder al infinito amor de Dios, a este infinito amor manifestado en las llagas de Jesús. Entonces ustedes como padres deben ser crucificados siempre, crucificados en todos los sentidos, ¿sí? En los vicios, en las pasiones, siempre crucificados. Y eso evangeliza muchísimo a sus hijos. Eso los evangeliza más que el que ustedes les den sermones, que les den pláticas impresionantes del amor a la virtud, de que hay que rezar, de que ¿por qué no rezas el rosario? ¿Por qué no estás yendo a la misa? ¿Por qué no me acompañas a la misa? Podrían ganar más, con más dulzura, con más amor, con más atención a ellos, que con tantos gritos, que con tanto malestar. Les ayudan más a sus hijos, les permiten más que ellos estudien como debe de ser. Hay una hermana que en una ocasión los papás le preguntaron: mijita, ¿por qué tienes tan buenas notas? Explícanos por qué tienes tan buenas notas. Y ella decía: porque no tengo que preocuparme de ustedes, ustedes se aman. Entonces me preocupo de mis notas, de sacar buenas notas. El amor de sus padres le había enseñado más a ella que el mismo hecho de que ellos les dieran grandes discursos. Y por eso ella podía aplicarse tanto a sus materias, porque veía en sus padres el amor que ellos se debían de tener, y como realmente se cumplían ambos en el amor, en la correspondencia, en la reciprocidad del uno con el otro, de tal forma que ya no tenían que preocuparse de eso, solamente tenían que preocuparse de estudiar. Muchas veces los niños no tienen la capacidad de concentrarse en sus deberes, en sus tareas, en sus trabajos, por el hecho de que sus papás pasan discutiendo. Entonces, queramos o no, los afectos hacen que el corazón y la mente se incline hacia donde más se ama. Entonces, el niño, ¿qué es lo que más ama? A sus padres. Así sean rebeldes, así sean desobedientes, así sean contestones, los aman, los aman.
por su infancia, por su rebeldía, por la adolescencia, por la etapa en la que estén pasando, puede que tiendan a tener conductas inadecuadas, que quieran cerrar la puerta, que quieran mantenerse en el cuarto, que se encierren con el celular. Bueno, son diferentes actitudes que pueden optar ellos por tener, pero es una forma en la que ellos quieren reflejar la atención que quieren recibir de los que más aman, de los papás. Entonces, muchas veces los niños no tienen la capacidad para concentrarse en sus estudios porque tienen su mente ocupada en que sus papás discuten, en que sus papás pareciera que se quisieran divorciar, y esto les afecta gravemente a los niños. Entonces no tienen la capacidad para concentrarse en los estudios porque tienen su mente disipada en lo que está pasando en su entorno. Entonces más vale que ustedes vivan crucificados el uno por el otro, amándose inmensamente, muriendo siempre a ustedes mismos, por amar más al cónyuge, por entregarse más por el otro. Así, San José María enseñaba el sentido redentor del sufrimiento. Es clave para entender lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces San José María hacía chistes, ¿sí?, cuando más estaba padeciendo. Lo mismo le pasaba a Don Bosco. Dicen los estudiantes del oratorio que muchas veces cuando Don Bosco le dolía más el estómago y tenía muchos dolores de espalda, eran los días en que él hacía más reír a los estudiantes. Era el día en que él más se ponía a jugar algo, era el día en que él quería estar más alegre, cuanto más estaba sufriendo. Porque se sentía abrazado por Jesús y porque quería ocultar realmente el dolor que sentía. Ustedes, como padres de familia, tienen que ser ese testimonio de estar junto a Jesús en la cruz, de estar junto a la Virgen en la cruz. Su existencia tiene que manifestarle a sus hijos la fortaleza que deben de tener para afrontar los sufrimientos, los dolores y todas las dificultades que puedan llegar a tener. San Juan Pablo II decía: la cruz permanecerá mientras el mundo gire. ¿Sí? La cruz permanece estable. La cruz siempre está. Y la cruz siempre será el modo en el que Dios va a redimir a las almas, en el que Dios va a sanar las llagas de las almas, en el que Dios va a ayudar a todos sus hijos. La cruz, siempre la cruz firme, la cruz valiente que libera a las almas. Por eso San Juan Pablo II, cuando estaba en el estadio de la República de Chile, exhortando a los jóvenes chilenos, les dijo: el amor siempre vence, el amor siempre vence, porque ha estado clavado en la cruz Jesucristo. Y él decía el mismo San Juan Pablo II: si Cristo no se bajó de la cruz, ¿quién soy yo para bajarme de la cruz? Si Cristo no se bajó de la cruz. De la misma forma, nosotros tenemos que ser siempre ese ejemplo de ser testigos del misterio de la pasión de Cristo, de ser ese cirineo del Señor, de ser ese cirineo capaz de llevar la cruz con el Señor, de decirle al Señor: no estás solo, mis hijos y yo llevaremos la cruz contigo, Señor. Mis hijos y yo enjugaremos tu rostro como lo hizo la Verónica. Entonces, ustedes, padres de familia, tienen que ser ese ejemplo de entrega y de inmolación, como lo han hecho tantos papás que son santos. Sí, por ejemplo, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Su papá, Luis, él le dio tanto ejemplo a Teresita, que Teresita en el libro Historia de un alma, en su autobiografía, en su diario, ella escribe que ella aprendió a amar a Jesús viendo a su rey querido. Y cada vez que ella hacía referencia a su rey querido, era a su padre. Que ella había aprendido a amar a Jesús porque lo había visto en su padre. ¿Sí? Porque su padre había estado de rodillas, su padre le había dado ejemplo de amar al Señor, de poner por encima de todo al Señor. Y cuando Teresita finalmente decide entrar al Carmelo, sabiendo que ya su padre había entregado a muchas de sus hermanas, en fin, entregando a todas sus hermanas, Teresita, cuando le revela a su papá que ella también quiere ingresar al Carmelo, en ese momento Teresita se arma de valor porque sabía que era la última punzada que Dios podía darle a su padre, ya que su esposa ya había fallecido,
Todas sus hijas se habían hecho religiosas y le quedaba la pequeña Teresa. Y Teresita, con mucho valor, con mucha valentía, le fue a decir a su papá. Y ella, en Historia de un alma, describe esta escena muy conmovedora, que ella se va acercando a su papá, que él está en un sillón, y le comienza a decir que Dios la ha llamado, que ella quiere entrar al Carmelo. Y entonces cuando le comienza a decir todo esto, en ese momento ella dice que corrían lágrimas por los ojos de su padre, que ella también estaba llorando, que ella le abrazaba a su padre, que ella no quería separarse de él, pero Dios se lo pedía. Y su papá simplemente contestó: no hay una forma en que Dios me pueda sentir, me pueda hacer sentir realmente su amor. No hay una forma en que realmente me pueda sentir más orgulloso que Dios haya llamado a mis 5 hijas. Y ahora me pida la última flor del jardín. O sea, como realmente Él está dispuesto a hacer ese sacrificio grande por amor a Dios. Y es muy precioso porque luego Teresita más adelante comenta de que para ella ese acto de renuncia a sí mismo de su papá siempre fue tan edificante, que siempre recordaba como delante de Dios: mi papaíto, él pudo ofrecerte sus 5 hijas porque él estaba dispuesto a amarte y a enseñarme a mí a amarte por encima de todas las cosas. Entonces el ejemplo que le dio su padre le ayudó también a ser fiel a su vocación religiosa y a tener la fuerza para poder responder a ella. Entonces es el ejemplo que dan los padres, es este ejemplo el que debe siempre edificar a los hijos. Y uno de los frutos de saber vivir bien el dolor y de saberle enseñar a los hijos a amar el sufrimiento no en sí mismo, sino por sus frutos, ayuda a que los niños comiencen a tener fortaleza de espíritu, que comiencen a tener magnanimidad, que nunca sean facilistas, ¿sí? Que ante cualquier contrariedad, que ante cualquier pesadumbre que puedan llegar a tener en los trabajos, en los oficios que ellas vayan a ejercer, no se rindan tan fácil, sino que sepan realmente que el costo o el precio que se pide es por la recompensa que van a recibir, que es muy grande, ¿sí? Y siempre ayudarles a tener una mirada sobrenatural, el cielo, las almas, la redención de las almas, y también una mirada humana, una mirada no de tal forma que sea terrena, mundana, pero sí terrena en el sentido de saber asentar los pies en la tierra, que deben de buscar la santidad allí donde se encuentran, en la escuela, en la cocina, tal vez en el trabajo, en cualquier oficio que ellos vayan a ejercer, saber que deben de buscar la santidad. Otro fruto del dolor es la unidad, ¿sí? Como familia. Cuando se sufre juntos, los lazos carnales se hacen más fuertes, porque han pasado luchas juntos, porque han sabido vencer las dificultades juntos. Y eso es muy grande, es muy precioso, ¿sí? Conozco familias en que el papá y el hijo tal vez no se llevaban tan bien, el papá y la hija sí, tal vez la mamá y la hija sí, pero muchas veces como el papá y el hijo tal vez pueda haber ciertas diferencias entre ellos. Y conozco casos en que, por ejemplo, diagnostican al hijo una enfermedad inmunológica gravísima, un cáncer muy fuerte, y entonces debido a las complicaciones propias de la enfermedad, los cuidados que debe de recibir son mayores. Y he visto casos de cuando el joven está así, sumamente enfermo, postrado, y el papá tiene que estar pendiente de las 24 horas junto a él, atenderlo todo el tiempo y bueno, conseguirle los medicamentos, hacer una que otra cosa, cargárselo encima porque tiene una crisis, tiene que ir al hospital, le tienen que poner suero, le tienen que hacer una operación, tantas cosas. Cuando el hijo ve cuánto el papá ha sido capaz de sacrificarse, entonces el hijo lo ama inmensamente, entiende lo agradecido que tiene que estar con su padre, porque por amor a él ha renunciado a su sueño, ha renunciado a su descanso, ha renunciado a sus gustos, a sus intereses, por estar pendiente de su enfermedad, por estar pendiente de sus necesidades. Entonces, en esos momentos donde viene la enfermedad a asomarse, son momentos y oportunidades que Dios brinda para hacer los lazos humanos más fuertes, más sólidos. Entonces, el dolor también da unidad a la familia. Así, nuestra postura ante el dolor siempre tiene que ser de un fiat,
de un hágase en mí, como decía nuestra Madre Santísima. Y es entender que la divina providencia muchas veces nos va a bendecir con dolores, con aquellos dolores que no esperábamos, ¿sí? Con aquellos obstáculos a nuestros proyectos. Pero cuando nos visite el dolor, debemos de asumirlo siempre con alegría cristiana. Convertir el dolor en sufrimiento fecundo, hacer de un mal un bien. Hemos despojado al diablo de esa arma y con ella conquistamos la eternidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros no vivimos bien el dolor, no vivimos bien la cruz, el diablo se aprovecha para dar melancolía, para dar tristeza, para desanimar al alma. Pero si uno, por el contrario, la ha unido a Cristo, aquella cruz, aquel dolor, entonces cogí el arma que quería utilizar el diablo para hacerme caer en su contra y me he unido más al Señor. Así, muchas veces, cuando el hombre se queja de los dolores, es tener un acto de desconfianza en el Padre Celestial. Dios Padre, que nos ama inmensamente, nos prodiga las cruces a la medida, al tamaño de nuestras necesidades, de nuestra vida, ¿sí? Tantas veces que se ven estas imágenes, ¿no? De estas personas que van cargando una cruz. Hay una imagen muy ilustrativa de lo que es la cruz que lleva cada persona, que es muy diferente en tamaño y medida a cada persona, ¿no? Dios a cada persona le da diferentes cruces. Entonces, en la imagen ponen a unas personas caminando con diferentes tamaños de cruces y se ve que una persona en el camino ha cogido la cruz, la pone en el piso y la corta, ¿no? Dice, soy inteligente. Entonces voy a cortar la cruz, voy a llegar antes que los otros y voy a pasar súper bien. Soy inteligente. Bueno, entonces corta la cruz, le amocha y una vez que va caminando se da cuenta que hay un momento en que tiene que poner la cruz cual fuera un puente para poder pasar al otro lado. Y cuando se da cuenta que tiene que poner la cruz como si fuera un puente para poder llegar a la otra orilla, se da cuenta que la cruz no le calza. Que si la pone para que se junte a la otra orilla, se va a caer y no va a poder pasar a la otra orilla. Entonces ahí se lamenta realmente de haber acortado la cruz que Dios le había dado. Y se da cuenta que la cruz que Dios le da a cada persona es en la medida, en la longitud, en el tamaño, en el que Dios sabe que sus fuerzas pueden llevar aquellos sufrimientos, aquellas cruces. Decía San José María, que estén tristes los que no se consideren hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay que ser conscientes de que nuestro Padre Celestial nos ama. Y cuando nos ha dado la cruz, ha pensado en su Hijo. Uno piensa, ¿cómo Dios Padre amó a Jesucristo? Y uno mira la cruz y uno comprende cómo lo amó, destrozándolo por amor a sus demás hijos. Entonces, cuando Dios te eleva a la cruz, es para también unirte al misterio redentor de su Hijo, ¿sí? Y Jesús entiende tus sufrimientos como padre, como madre. Entiende los sufrimientos que llevas también en el matrimonio, ¿sí? Cuando nuestro Señor estaba en el huerto y decía, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es entender que en ese cáliz estaba el dolor, pero te has vuelto a olvidar que Dios es tu Padre, omnipotente, infinitamente sabio, misericordioso. Él no puede enviarte nada malo. Eso que te preocupa, te conviene, aunque los ojos tuyos de carne estén ahora ciegos. Así le puedes decir al Señor, Señor, que otra vez y siempre se cumpla tu sapientísima voluntad. Aunque me cueste, aunque sufra, aunque tenga muchas vicisitudes, que por encima de todo comprenda el infinito amor que me manifiestas a través de la cruz, como lo hizo Santo Tomás Moro. Sabemos que Santo Tomás Moro era un canciller, y este canciller era muy justo, muy recto. Cuando Enrique VIII le propone hacer algo inadecuado ante los ojos de Dios, hacer parecer que él no se hubiera casado y así lograrse volver a casar, que es un pecado, ¿cierto? La fornicación y el adulterio, como Santo Tomás Moro,
que sabemos que este era un hombre de familia, era un canciller, él ayudaba muchísimo a Enrique VIII. Y cuando Enrique VIII le va a proponer hacer algo pecaminoso, algo en contra de la ley de Dios, hacer parecer que él nunca se hubiera casado, para así volverse a casar y salir cumpliendo sus fechorías, Santo Tomás Moro se opuso rotundamente. Y debido a este no de Santo Tomás Moro fue encarcelado. Entonces Santo Tomás Moro, en medio del sufrimiento de la cárcel, le dijo estas palabras a su hija que lloraba muchísimo, ¿no?, la ausencia de él. Ella quería que él saliera de la cárcel. Entonces él escribe: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que parezca, es para mí lo mejor. Y así la hija de Santo Tomás Moro dijo: bueno, ya basta de llorar, mi papá es un santo, o sea, debe estar orgullosa de que él realmente muera por Cristo. Y así realmente él edificó a su hija, Santo Tomás Moro, en medio de la cárcel, escribiéndole esa carta a su hija, dándole valor, dándole fuerza para saber defender la fe de Cristo. Y bueno, por así decirlo, este es un caso muy extremo, porque tal vez no es la realidad de ustedes. Dios tal vez no les está pidiendo ese martirio, pero sí el martirio del hogar, el martirio cotidiano de hacer la obra de misericordia, soportar los defectos de mi prójimo, los de mi cónyuge, los de mis hijos, y saber amarlos, y con la caridad exquisita lograr educarlos para la santidad, con el dolor, con el amor y la alegría. Porque el alma que ama las cruces las hace llevaderas, las hace más dulces, ¿sí? Por eso San Juan de la Cruz decía: el alma que ama no se cansa ni descansa, quiere todo el tiempo darse, todo el tiempo entregarse. Y decía el mismo santo: al final de la vida seremos examinados en el amor. Y la cantidad de amor que tienes en las obras es la cantidad que ofreces de sacrificios al amor de Dios, a la voluntad del Padre y al amor a la Virgen, ¿sí? En esas cosas, en esos sacrificios cotidianos, manifiestas realmente la capacidad que tienes de gobierno en el hogar, como padre, como madre de familia. Y como joven, ser responsable delante de la obediencia que has recibido de tus padres, que también siempre te va a crucificar. Pidámosle a Nuestra Señora nos alcance la gracia de vivir estos valores en nuestro hogar, como una verdadera familia cristiana, como la Sagrada Familia de Nazaret. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.